Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Chile, una sola gran región. Hoy con un invitado muy especial, Nicolás Márquez desde Argentina, escritor, abogado, muchos libros y tiene otro currículum tremendamente interesante, pero ya vamos a ir conversando con él. Él participó activamente en la campaña de Javier Milei y por eso se encuentra con nosotros también, porque acaba de lanzar su último libro, luego ya del número 17, tengo entendido, que se llama La Revolución que no vieron venir. Y se encuentra haciendo una gira por nuestro país. Bienvenido, Nicolás, al programa Chile, una sola gran región. Muchas gracias, muy amable, gracias por la conversación. A ti por acompañarnos hoy día. Nicolás, vamos al tiro para que la gente te conozca. ¿Quién es Nicolás Márquez? No, yo me dedico al mundo de las ideas, a dar combate. Tengo un estilo muy polémico, muy confrontativo y sobre todo yo soy una persona abiertamente de derecha, o sea que mis libros, que son muchos, y mis conferencias y los temas que desarrollo tienden siempre a atacar a la izquierda. Y sobre todo a desmitificar aquellos dogmas que la izquierda impuso, que la gente los acepta, pero son una falsedad, tanto sea hechos históricos como personajes, porque tengo muchas biografías escritas también. Correcto. Y en lo político o en tus ideas, Nicolás, para que vamos entrando en contexto ya, ¿con qué personaje de la política nacional chilena te identificas más hoy? No, yo si fuese chileno, en las próximas elecciones votaría por Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Sí. Esa es la línea, digamos, que te acompaña. ¿Nacional libertaria? ¿Sí puede ser? Yo soy libertario, yo soy de derecha conservador. ¿Pero qué quiere decir esto? Yo lo pongo en estos términos. En lo institucional creo en el sistema republicano, en los valores y en la cultura soy conservador, y en lo económico sí, soy liberal, creo en la libre empresa. ¿Y eso económicamente compagina todo? Perfectamente. Es posible llevar adelante. Cuéntanos de tu último libro, porque ¿cuáles son los libros más que han pegado más en Chile, Argentina y en Chile yo hace 1 año y medio saqué un libro que se llamó La dictadura comunista de Salvador Allende, 2 años. Que fue un furor, o sea, realmente se vendieron casi 10.000 ejemplares, que para Chile me han dicho que es un número enorme. Sí. Y donde desmitifico un mito que ha creado la izquierda de un Allende bueno, cuando fue un agente de la KGB, un personaje dependiente de la Unión Soviética, le abrió las puertas a Fidel Castro para que se instale un mes a dirigir la revolución, le abrió la puerta a los cubanos, le abrió la puerta a los guerrilleros, se dedicó a la expropiación de tierras, a la persecución o sea, fue un Nicolás Maduro de hace 50 años. Lo que no pudo es controlar a las Fuerzas Armadas, a pesar de que trató de cooptarlas, por medio de Prats, de Bachelet y de otros personajes, pero no las pudo sostener. Las Fuerzas Armadas, afortunadamente, con el aval del Congreso de la Nación, de la Contraloría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, fueron el último bastión, el último freno al proyecto marxista-leninista, así se autodenominaba Allende, y bueno, Chile se salvó. Pero si él hubiese podido capturar a las Fuerzas Armadas y adoctrinarlas como hizo Fidel Castro en el 59 o como hizo Chávez a partir del 99, y bueno, todavía Allende no estaría vivo, pero tendríamos a ese mismo partido manejando una dictadura empobrecedora. Como Daniel Ortega de Nicaragua. Bueno, ahí tenemos otro personaje, otro malviviente, empobrecedor, tirano. Allende tenía toda esa vocación. Él mismo fue formado así y lo ha hecho explícito. Lo que pasa es que por un lado no tuvo el liderazgo, un tipo dubitativo, tironeado por los diferentes partidos de la Unidad Popular. Y por otro lado no tuvo consenso mayoritario. Recordemos que a él lo hace presidente de la democracia cristiana, no el pueblo. Sí, porque no tuvo la mayoría absoluta para... No, le ganó a Alessandri por 1.000 votos, 2.000 votos,
por un punto, una cantidad ínfima, sacó 33-34%, y hacer una revolución con un 70% de la población en contra, sin las Fuerzas Armadas, no le resultó fácil. Lo trató de hacer, por suerte no lo logró, pero no es un héroe, no es un mártir. Como lo ha presentado la izquierda. No, y aparte su proyecto dejó un Chile devastado, destruido, con hiperinflación, con hambre, tenía el mismo PBI que Haití. Chile era un país miserable, inexistente desde el punto de vista político. Nadie tenía en cuenta a Chile. Pero en 1990, cuando en elecciones que pierde Pinochet y como un señor entrega el poder, no es como Maduro, los argentinos estábamos en plena hiperinflación, con un Alfonsín que se va 6 meses antes, etc., mirábamos a Chile con asombro y con admiración. Y eso no fue producto de la Unidad Popular. Hay que tener memoria. Hubo presiones internacionales, pero las cuales se allanó Augusto Pinochet ahí y entregando un país totalmente ordenado. Eso implicó el destino económico que tuvo después Chile en 2 décadas. Las 2 décadas siguientes, la concertación fueron exitosas no porque se retrotrayeron al proyecto económico delirante de Allende, sino porque conservaron el envión de la prosperidad que dejó el gobierno militar. En los últimos años creo que eso se está perdiendo y es una pena, y entonces es necesario que Chile vuelva al sentido común, al buen cauce. Ahora, claro, un tipo timorato, híbrido como Piñera no supo hacerlo, y después Bachelet, sobre todo en su segundo gobierno, se radicalizó hacia la izquierda, vuelve Piñera, se asusta y le entrega a la extrema izquierda el poder con un proyecto de constitución desopilante que por suerte la chilenidad rechazó. Entonces Chile estuvo cerca otra vez de caer en el abismo. La gente reaccionó a tiempo. Lo importante es ahora que Boric termine lo mejor que pueda su pobre mandato y que venga un reemplazante que vuelva a colocar a Chile, que lo vuelva a enderezar. Sí, con el valor necesario para tomar las decisiones que sin ninguna duda van a ser duras en realidad. Nicolás, yo sé que llevas mucho tiempo trabajando en lo que es la batalla cultural, que es justamente volver a instalar la verdadera historia, todo esto que tiene que ver con el marxismo internacional. ¿Qué tan difícil fue en Argentina lograr convencer a la gente, a los votantes, de que realmente era Milei la opción más adecuada para recuperar? Porque evidentemente el discurso de Milei no es populista, por el contrario, es antipopulista. Claro. Él solo prometió sacrificio. Sí, bueno, Milei es un personaje distinto, es esos personajes que aparecen una vez por siglo. Mucho tiempo, sí. Porque dio una batalla cultural tremenda, cambiando un montón de conceptos, siendo trending topic en todas las redes sociales, estando en todos los canales y los programas de televisión de los más variados y siempre ganando protagonismo, predicando, peleando, porque peleador, apasionado en la defensa de las ideas, y como es un buen divulgador, baja a tierra conceptos que que son económicos y que parecen complejos, pero que llegan al gran público por la forma en la cual tiene que transmitir. Eso, manteniéndolo durante 6-7 años, que fue más o menos su carrera mediática, le permitió una popularidad enorme, no buscada por él, que obraron de impulso para que en algún momento diga, bueno, me voy a dedicar a la política. Y en 2 años llegó a presidente. En 2 años a presidente. Sin estructura, sin partido, claro, sin fiscal, sin plata. Y no tiene apoyo en el Parlamento, pero ya vamos a llegar a eso. Lo que encontró Javier Milei dentro del Estado realmente calamitoso. Yo haría bastantes similitudes con lo que tenemos hoy día en nuestro país. Yo he sido siempre crítico desde hace mucho tiempo que las instituciones en nuestro país están realmente podridas todas, ¿no? Y los análisis, los estudios son los números lo que dicen. Eso no es algo que estoy inventando yo, es información que saco de las instituciones mismas que emiten sus informes. ¿Qué tan dramático fue el estado en que encontró Milei el aparato estatal argentino?
Bueno, a ver, un estado quebrado, la inflación más alta del mundo, superando la de Venezuela. Y yo en el libro hago todo un análisis del país en el cual se encuentra Milei. En la inflación la más alta del mundo. Ingresos de PBI per cápita estábamos pero muy, muy atrás en el ranking, no del mundo, de América Latina directamente. País totalmente empobrecido en cuanto a la calidad de vida. Institucionalmente, un desastre. Las instituciones en Argentina, un descrédito, un mal funcionamiento, una corrupción enquistada. El índice de transparencia internacional era vergonzoso. El índice educativo de compresión de texto, de cómo los niños salen de los colegios, salen realmente con una orfandad de conocimiento notoria, 50% de pobreza, 60% de niños que comen una vez al día. Bueno, ese país es el que heredó Milei. Y en cuanto a corrupción, que es bastante, este tema que sacaron los mismos periodistas argentinos que habla de los gerentes de la pobreza, ¿en qué consistía esa corrupción? Bueno, en realidad la corrupción, cuando él habla de la casta, él habla de la casta como un sistema de corrupción. Es correcto, pero yo hablo de castas, son varias. Todo eso es una casta, una gran casta, pero son varias. Una es que hay un montón de gente que recibía planes sociales y que hay dirigentes que se hacían de esos planes sociales, tenían a sus beneficiarios, se quedaban con un porcentaje de cada plan social, o sea, son todos millonarios o dirigentes, y además usaban a esa gente para ir a las marchas, para movilizaciones, o sea, los extorsionaban, trabajaban de eso, ir a marcha cuando el dirigente los convocaba, si no les sacaba el plan social. De hecho, tomaban asistencia en las marchas. Eso por un lado, con eso se cortó. La otra casta, la periodística, que recibía la pauta oficial. No hay más pauta oficial. O sea, el periodismo está enojado con Milei. Claro, si antes vivía del dinero estatal. La otra son los empresarios prebendarios. Él sacó toda la obra pública y la delega en la actividad privada. Entonces, antes la obra pública era del Estado y entonces licitabas con amigos y se generaban sobreprecios inauditos. Otra casta eran los actores. El Estado les pagaba filmes, recitales, toda una serie de cosas que ahora, si sos bueno y sos talentoso, haces tu proyecto y generarás su propio ingreso. Pero con tus propios recursos. Entonces dicen, Milei atenta contra la prensa, pues sacó la pauta. ¿Hay algún periodista perseguido, algún periodista silenciado, algún periodista preso, exiliado? Nada. Plena libertad de prensa. A Milei atenta contra la cultura. Pero ¿qué evento cultural ha sido molestado? Ninguno. O sea, lo que pasa es que se atentó contra un montón de negocios. Y por supuesto, todos los empresarios amigos del Estado que siempre hacen negocio con la misma clase política que son los ministros y toda la gente que tenía disponibilidad de dar esos recursos a sus amigos, que son empresarios que trabajaban, que no trabajaban en un mercado, sino en un mercado cautivo. Bueno, eso generaba un enriquecimiento exponencial. No. La cantidad de negociados que Milei está destapando, todos los días nos sorprendemos. ¿Y cómo ves tú la evolución en lo político, Nicolás? Porque reconociendo Javier Milei asumió el gobierno con un voto directo, no a través de partidismo político. O sea, él no tiene una estructura política que lo avale ni siquiera en el Congreso. Pero sin embargo, fíjate, desde lejos he visto una evolución. Yo, por ejemplo, en la actitud de los gobernadores, que ninguno de los gobernadores era pro Milei en este caso. Pero en la última firma que tuvieron, si mal no recuerdo, en Córdoba, ¿tengo entendido? Sí. Hubo 17 o 18 gobernadores que se alinearon con él en la nueva protesta de las leyes bases, me parece. Fue el Pacto de Mayo, digamos, con una serie de principios fundacionales, digamos. Lo que pasa es que también el sistema argentino está tan putrefacto que las provincias tienen que remitir a la nación gran parte de sus recursos y la nación después lo reparte discrecionalmente. Entonces también Milei
hace uso de las facultades que tiene como presidente para negociar con los gobernadores. Bueno, yo te doy, yo necesito para esto, yo te lo doy, pero apoyame con esta ley. Claro. O sea, y uno dice, bueno, pero es un juego medio... Claro, casi extorsivo. Pero nosotros no vivimos en Noruega, estamos en la Argentina después de 80 años de políticas donde el peronismo ha sido el gran protagonista. Entonces, eso se va a ir corrigiendo. Por ahora son las herramientas que tiene. Y la gran adhesión popular, que supera el 50%. Entonces muchos, los dirigentes opositores, muchos obviamente rabiosamente antimileístas, pues se cuidan un poco, porque también ponerse contra Milei es ponerse contra la voluntad mayoritaria. Entonces tratan de, bueno, está bien, negociamos esta ley, corregimos un poquito, qué sé yo, dame alguna cosita, de algo, tal cosa, algún beneficio para mi provincia o para lo que fuere. Seguramente eso está dentro de las negociaciones, pero como Milei goza de tanto consenso, los políticos, bueno, apoyan, el kirchnerismo no, pero el resto de la oposición, gran parte de la oposición, apoya con moderación, pero apoya. El tema es cuando Milei tenga un parlamento propio el año que viene. Si llega con estos niveles de adhesión popular al año que viene, y va a arrasar en las urnas, ahí va a tener un congreso propio, y va a poder completar las reformas y acelerar profundamente sus ideas. Claro, de todas maneras, implementando prácticamente una economía de guerra, pero se ve que el ciudadano argentino, podríamos decir que tomó conciencia del camino que tenía, o bien se aburrió ya de tantas décadas de miseria y está intentando probar algo nuevo. Para eso tuvieron que llegar nuevas generaciones nuevas generaciones, por eso tiene tanto voto joven, que lo escuchó, que se siente identificado con él, que tiene todo por delante y dice, bueno, lo que me quiere decirme del país, que ve que el abuelo vivió de un plan social, que el padre de un plan social, y que tienen una casita en donde tienen un pozo para defecar, o que no tienen luz, o que no tienen gas, o que no tienen... Que yo voy a estar 50 años más, y un pibe de 20 años, y se ve estar 50, 60 años de expectativa que yo tengo de vida, viviendo igual que mi abuelo, que mi padre, en esta situación humillante, dependiendo del gerente de la pobreza de mi ciudad, que es el que me da una bolsa de comida con unos pesos como para entretenerme. No. Entonces el joven que nació con las redes ve que uno puede mejorar, que uno puede cambiar el carro, que uno puede estudiar, que uno puede viajar, que uno puede hacer un montón de cosas si se esfuerza, si trabaja, si tiene... bueno, entonces, y Milei le ofrece eso. No es que le regala un viaje, le dice, yo te voy a generar las posibilidades para que vos puedas trabajar y puedas viajar. Es un cambio de mentalidad muy potente, un cambio de época. Absolutamente. Nicolás, bueno, vamos a recordarle a los televidentes que estamos transmitiendo para Canal Mente Patriota, también el canal Reflejos de Vida de la Araucanía, que dirige nuestro amigo Andrés Amaya, y también para el canal No Somos Radio de nuestro amigo Jorge Gajardo, que transmite para Linares y también para la región de la Concagua. Nicolás, de tu libro, La revolución que no vieron venir, cuéntanos cómo más o menos relatas esto. ¿Qué es lo que contiene el libro? ¿Qué es lo que pretendes transmitir? Bueno, en la primera mitad del libro hay un reportaje de 2 horas que yo le hice a Milei, que está repartido en diferentes capítulos de la primera mitad del libro, en donde yo además agrego un montón de cosas, opinión, información colateral, y voy construyendo. Primero hago un raconto de los últimos 50 años de decadencia argentina, a lo largo de unas 50 páginas, que son muy entretenidos, pero que muestran, porque ¿dónde termina eso? Nace en la guerra civil que los militares le ganaron a la guerrilla en los 70 y termina con Alberto Fernández. ¿Por qué? Y ahí arrancamos con Milei. Para explicar en qué contexto Milei se consagra presidente. ¿Por qué? Y a partir de ahí arranco manejando el reportaje con Milei y las diferentes cosas. Su pasión rockera, su pasión futbolera, su pasión por la economía, su pasión por la universidad, su rol en los medios, su participación en los medios, el fervor y la adhesión que empieza a despertar en la juventud. Bueno, todo un sinfín de cosas hasta que él decide ir a la política y después
la carrera presidencial, que tuvo 3 elecciones, las PASO, las generales y el balotaje. Cómo fueron de intensos las dificultades, las barbaridades que se le hicieron, las campañas en contra, las campañas de difamación, los debates. Está todo muy analizado en un tono creo que muy divertido para el lector, pero además escrito en primera persona, pues yo todo eso lo viví. Entonces también tiene una gran carga de subjetividad de cómo fui observando todo ese proceso en donde finalmente se da una epopeya tremenda, porque ganar en la Argentina, Milei, la estructura de Milei era una diputada, él y una diputada. La diputada es la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, contra todo un aparataje enquistado por décadas, que compran votos, hacen fraude, tienen todo el aparato estatal, recursos ilimitados. Claro, que incluso tenían ciertos nexos con quienes hoy día son algunos sus ministros. No olvidemos que tuvo enfrentamientos fuertes con Patricia Bullrich, por ejemplo, aun cuando Macri lo apoyó desde un principio, ¿es así? No, Macri tenía su partido y su candidata era Patricia Bullrich. Lo que pasa es que cuando van al balotaje, Massa, que era el jefe de gabinete de Alberto Fernández, contra Milei, y Massa gana las generales 37-30, Milei sale segundo, los dos entran al balotaje. Entonces los que habían quedado terceros eran el macrismo y Patricia Bullrich, que era la candidata. Sin embargo, con un gesto muy loable, así lo vi. A las 48 horas, 24 a 48 horas, Patricia Bullrich, Petri, que fue el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, y el propio Macri llamaron vivamente y de manera indeclinable a votar en favor de Milei. No solamente hicieron eso, sino que además fiscalizaron. Y con eso Milei terminó de ganar el combate. En un símil veo que a lo mejor el libro que escribiste tuvo que tanto impacto. Perdón, la segunda parte es la que escribe Marcelo Ducro, no me quiero atribuir toda la autoría. Ya es ahí donde el que lee la segunda parte va a entender las ideas de Milei, bajadas en un lenguaje hiperpopular, basado en el sentido común, un lenguaje ameno, en donde toda la concepción que tiene Javier la puede entender cualquiera. No hay que hacer ningún esfuerzo intelectual, hay que sentarse y leerlo y disfrutarlo y aprender. Entonces uno ahí ya se va... El libro tiene una visión muy completa de Milei. ¿Quién es Milei? ¿Qué es Milei? ¿Qué piensa Milei? ¿Cómo surgió Milei? La historia, además. Claro. ¿En qué contexto salió adelante? Claro. Mira qué bien, interesante. Ahora, lo que te quería preguntar, yo aquí veo un cierto símil entre la revolución que no vieron venir y la descripción que haces tú en tu libro La revolución marxista comunista de Salvador Allende. La dictadura comunista de Salvador Allende, donde de todas maneras hay una visión de intentar poner el contexto para después entender por qué ocurrió lo que vino. En el caso de Chile. Ajá. Bueno, pero Chile, Salvador Allende no era distinto de Maduro. Lo que no tuvo es el poder que tuvo Maduro. Maduro, por empezar, heredó un poder que le dejó Chávez. Claro, ya venía instaurado. Pero Chávez, aconsejado por Fidel Castro, aprendieron de la experiencia de Allende. No nos olvidemos que cuando gobernó Allende, el genocida Fidel Castro no fue ajeno a las elecciones chilenas, estuvo un mes acá. Un mes. Visitó 9 ciudades, dirigió la revolución, dirigió las guerrillas, había invasión de cubanos, invasión de soviéticos, porque estábamos en plena Guerra Fría. O sea, había un apoyo brutal del comunismo internacional para hacer de Chile la segunda Cuba. Lo que le faltó a Allende es no pudo cooptar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron la gran reserva moral de la que se valió la Corte, la Cámara de Diputados y la Contraloría General para darle la orden y destituirlo. Pero lo que sí hizo Chávez muy rápidamente es descabezar las Fuerzas Armadas que heredó, armó unas propias y lo mismo hizo Fidel Castro en Cuba. Si Allende hubiese tenido esa astucia, yo no sé si hoy yo estoy acá presentando un libro de Milei. Porque después no se van más estos tipos. Claro. El castrismo, no Fidel Castro porque murió, pero el castrismo hoy sigue gobernando Cuba
y el chavismo sigue gobernando Venezuela. Y ya van 25 años de chavismo, ojo. Claro. Esto va para largo. Claro. Ese es el tema de querer no gobernar, sino que ejercer el poder. Es la diferencia entre una democracia, ¿cierto?, real, que no busca en el autoritarismo, sino gobernar por el bien de todos y no ejercer un poder en particular. En eso, Nicolás, ¿cómo ves el futuro de Argentina hoy día bajo esta presión? ¿Qué es lo que le da la fortaleza a Milei para perseverar en esa idea, sabiendo que está siendo atacado desde muchos lados? Su personalidad que tiene rasgos heroicos, rasgos estoicos, y la adhesión popular, que es muy grande. Esas dos son los dos grandes apoyos. El año que viene, si todo va bien, va a tener además un gran apoyo legislativo, y si todo va bien, va a tener un gran apoyo de Estados Unidos, pues yo creo que Trump va a considerar a la Argentina como un país prioritario, porque se llevan muy bien, porque Milei siempre apostó por Trump, y bueno, contar con el aval de Estados Unidos no es un tema secundario. Y con China, evidentemente, la relación es más comercial en este momento que desde el punto de vista a ver, Milei heredó un montón de cosas que ya vienen enquistadas, acuerdos, un montón de compromisos que él no los puede desarmar por sí. Son acuerdos institucionales diarios donde está comprometido el país. El presidente es un gerente del país. De manera que, desde ese punto de vista, Milei, hay cosas que no puede modificar todavía, pero sus preferencias son muy claras. Claro que sí, va a continuar en la línea. Bueno, estamos terminando el programa Chile, una sola gran región. Nicolás, un mensaje para nuestro país, un mensaje de esperanza, que es lo que esperamos todos, porque así como ustedes dieron un salto de fe con las últimas votaciones, quisiera que le hicieras llegar también un mensaje y un llamado a mis conciudadanos. O sea, queda claro que el gobierno de Boric es un gobierno que ha sido muy malo, no va a retener el poder ni los comunistas, ni o sea, el espacio que él representa no puede retener el poder porque no tiene la envergadura política. El problema es la derecha, que está desperdiciada con varios referentes, algunos que tuvieron en su momento un gran envión y después se desinflaron, como Kast, porque su prédica se fue hacia el centro, un centrismo amable que no refleja al primer Kast, que a mí me gustaba mucho. Y yo creo que hoy lo que hay que es elegir a un candidato y columnarse todos detrás de él. Si yo diría cuál sería de quién yo a quién yo preferiría, cuál sería mi predilección, es Johannes Kaiser. Si él logra entrar al balotaje, lo va a ganar, y Chile va a tener, y junto con Milei además van a estar jugando en la misma sintonía. Bueno, en ese caso Johannes Kaiser va a tener que abrirse paso a codazos también dentro de lo que se llama la casta política, lo mismo que pasó con Milei. Le costó mucho. Vamos a ver cómo resuelve Chile políticamente eso, ¿no? Claro, sí, porque la ciudadanía está clara. Así como entró Milei, acá también Kaiser podría tener la posibilidad de contar con el respaldo ciudadano también, con el discurso adecuado y para resolver todas estas cosas. Claro. Muchas gracias, Nicolás, por estar hoy día en Chile, una sola gran región. Y nosotros nos vamos, queridos amigos, recordándoles que estamos transmitiendo para 3 canales en esta oportunidad: Mente Patriota, Reflejos de Vida y No Somos Radio. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.